Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hoy vamos a ver a qué nos referimos con los estándares de comunicación o el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Bien, entonces, decimos que la finalidad de una red informática consiste en habilitar la comunicación entre dos dispositivos que la componen. Pero ¿cómo es posible llevarla a cabo? Bien, entonces esto van a ser reglas, o sea, necesitamos cumplir una serie de reglas para que los datos sean interpretados por el receptor de los mismos. Entonces, con dicho objetivo nacen los modelos de comunicación TCP/IP y OSI, los cuales definen estándares, procedimientos y protocolos a aplicar para que la creación, el transporte y la entrega de datos se lleven a cabo de igual manera en cada dispositivo. Bien, sin importar ni el fabricante ni los elementos de hardware presentes en el mismo. Perdón. Bien, ¿a qué nos referimos con elementos de hardware? Bien, el hardware viene a ser, todos conocemos lo que es el hardware, son los dispositivos físicos como la computadora, la electrónica, los cables, ¿no es cierto? Toda la parte física de lo que es una computadora. Entonces, cuando hablamos de hardware de red y tarjetas de interfaz de red, esto es lo más importante. Nosotros decimos que esto es la interfaz de red, ¿no es cierto? La tarjeta o la placa que tiene los dispositivos físicos para establecer la comunicación. O sea, es la encargada de enviar y recibir señales eléctricas por medio de un cable. En caso de ser una tarjeta de tipo Ethernet, va a tener una entrada de cable. En caso de ser una tarjeta de tipo Wi-Fi, va a tener una antena en vez de tener una entrada de cable. Entonces, lo que va a gestionar la tarjeta es la forma en que la comunicación se lleva a cabo en cada dispositivo digital, ¿no es cierto? En este caso. Entonces tenemos varios hardware de red como switches, modems, firewalls, etcétera. Bien, eso quería decirles. En las actividades vamos a instalar este software que se llama Wireshark y ustedes lo pueden instalar en su máquina, así directamente abrirlo, y tienen que ejecutarlo como administrador del sistema, para que entonces este programa va a acceder a la interfase de red que viene a ser esta. En mi caso es esta porque estoy en Linux, y esta es una interfase de tipo Ethernet. Les pueden aparecer otro tipo de letras, etcétera. Tienen que ir viendo. Y lo que nos va a permitir este software es ver y hacer un análisis del tráfico de la información de la red, o sea, qué se está enviando, qué se está recibiendo en la red. Si hago un clic acá, rápidamente voy a poder ver esto, ¿no es cierto? Que bueno, cada uno de estos columnas que vemos acá va a ser un paquete de datos y va a tener, digamos, embebido, digamos, todo lo que sería el estándar de comunicación para que la comunicación se lleve a cabo, ¿no es cierto? Entonces acá empezamos a ver palabras como Ethernet, IP, ¿ven? El protocolo de Internet, el protocolo IP, y protocolos de transmisión, etcétera, números de puertos, números de direcciones IP de destino y quien envía y quien recibe,
y direcciones de tipo Ethernet, que son direcciones de hardware, direcciones MAC, que son de este tipo. Ven como acá por ahí aparecen nuevas cosas, porque son cada paquete de datos va a tener diferentes tipos de encabezados que tienen que ver con el modelo TCP/IP, ¿no es cierto? Y esto, por ejemplo, es el paquete de datos visto de forma hexadecimal, o sea, toda una tira de bits en realidad. Y a esto quería llegar. Cuando hablamos de la comunicación, la primer parte vamos a hablar de capas en la comunicación. Y la primer parte va a ser la capa física, ¿no? Bien, entonces yo acá voy a hacer rápidamente una analogía con la forma en que los seres humanos nos comunicamos. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder diferenciar a qué nos referimos con una capa y después otra capa. Porque cada capa va a cumplir una función específica, la cual va a ser independiente de la otra. Entonces, ¿por qué? Porque todo el procedimiento es muy complejo. Entonces hay que dividirlo en diferentes secciones, las cuales cada capa dentro del modelo de estándares, de estas reglas de lo que es la comunicación TCP/IP, que en definitiva es un software que se instala en las máquinas, cada capa va a cumplir una función específica. Entonces, la analogía con el ser humano es la siguiente. Cuando nosotros establecemos una comunicación entre nosotros para hablar, cuando yo hablo, primero vamos a ejercer cuestiones físicas para después realizar cuestiones mentales de interpretación. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que si dos personas tienen idiomas diferentes, o sea, una persona habla brasilero y otra persona habla en español, entonces es independiente del idioma, o sea, del proceso mental, el proceso físico, porque el sonido, por más que la persona hable otro idioma que no sea el que yo conozco, me va a llegar igual. O sea, todo el proceso físico que involucra tomar aire y exhalar el aire, que pase por un movimiento de la boca para crear un sonido que es una letra, y ese sonido hace mover las partículas de aire y genera una onda de sonido, y después hay un oído que hace ingresar esa onda de sonido al cerebro, y a partir de ahí se convierte en señales eléctricas y la información es otra cosa. Ahí tiene que ser interpretada de forma mental. Entonces pasa a otra capa del modelo de comunicación de los seres humanos. No sé si lo traté de explicar lo mejor posible. Quiero decir con esto que las computadoras, cuando trabajamos en la capa física, nos referimos al hardware de la red y a señales eléctricas que en definitiva van a ser un pulso o un estado de no pulso. Entonces, una señal 5 voltios y 0 voltios. Entonces yo con eso puedo definir dos estados, los cuales van a ser ceros y 1, y a partir de ahí puedo transmitir ceros y 1. Ahora, necesito un montón, por eso es un proceso mecánico, ¿sí? Por eso necesito un montón de maneras, de reglas, por eso para regular ese flujo de bits o de señales eléctricas, entonces desde que una parte a la otra interprete esos bits y como una información legible, y eso llegue a destino de la misma manera que yo quiero enviarlo, ¿sí? Bueno, no quiero extenderme mucho más. De a poco vamos a ir viendo
este tipo de información. Por ahora yo creo que ya un poco les aclaré el panorama para el trabajo que tienen que ir haciendo. Por ahora vayan instalando este software, vayan tratando de clonar dos máquinas virtuales para poder ir consultando en clase, en el foro, cómo configurar todo para poder conectarlas y poder hacer la captura, que va a ser esto, la captura de lo que enviemos de una máquina virtual a la otra, y su posterior análisis para ir descubriendo qué quiere decir cada una de estas cosas. Ven que, por ejemplo, acá hay una palabra que es el que envía, el que recibe, el protocolo, y bueno, son estas cosas las que tenemos que ir viendo un poco para conocer un poco de las redes digitales. Bueno, por ahora hasta acá, chicos, y bueno, a seguir adelante con esta cuarentena, que esperemos que termine pronto, ¿no es cierto? Por el bien de todos. Bueno, les mando un saludo y que estén bien.